La noción freudiana de trauma etimológicamente significa herida, es una noción metapsicológica, no una noción psicológica. Y el trauma no es algo que se defina por algo que a nosotros nos parezca como atroz u horrible, como puede ser la guerra, una, una violación, todo tipo de violencias o accidentes. Eh, Bien, no es que esas cosas no puedan ser traumáticas, pero en sí, trauma para Freud es lo que no puede ser procesado por el aparato psíquico, aquello que no podemos simbolizar, aquello de lo cual no podemos dar testimonio, no podemos dar testimonio. Que es algo que muchas veces ocurre en los abusos sexuales o las violaciones. A veces la persona eh, que ha sufrido un daño cualquiera, una violación u otra cosa, es decir, bueno, puede dar cuenta, ya sea que denuncie o no, pero puede relatar y puede procesar psíquicamente y pensar esa experiencia. Cuando eso no se puede hacer, eh, y acá viene un problema, cuando no se puede hacer o porque el sujeto no lo puede procesar, porque no tiene un material simbólico como para procesarlo, o a veces no se puede hacer porque no hay un otro capaz de escuchar el relato o el testimonio de, digamos, de lo que ha ocurrido. Pero en principio, es decir, esto hace que pensar el trauma como lo que no puede ser procesado por el principio del placer, esta sería la definición freudiana, o aquello que no puede acceder a una, es decir, a una simbolización, a un relato, a una cierta narrativa que dé cuenta de esa experiencia. Bien, eso sería el trauma que a veces eh, experiencias que nos parecerían banales pueden ser traumáticas. Un psicoanalista inglés, Ronald Fairbairn, un psicoanalista kleiniano de la época de la Segunda Guerra Mundial y que estudió las neurosis de guerra, bien, a veces eh, las situaciones que él expone como situaciones traumáticas, no solamente están situaciones, digamos, de violencia que el sujeto sufrió en la guerra contra sí mismo, sino también situaciones de la violencia que el sujeto se vio obligado a, a llevar contra otro. Él pone el caso de un prisionero británico que tuvo que estrangular a un soldado alemán para poder escapar y esa experiencia de haber matado a un hombre con sus propias manos resultó traumática para él. Tal vez no lo hubiera resultado decir para otro. Pero entre todas esas cosas, por ejemplo, mencionaba el hecho de haber sido retado por un superior o que se le hubiera negado el permiso al sujeto para ir a asistir al parto de su mujer. Bien, es muy variada las cuestiones de lo que puede ser traumático para un sujeto. Yo acá quiero recordar, cuando yo era, bueno, era chico en esa época, en el año 1972 ocurrió lo que es conocido como la tragedia de los Andes y de la cual se han hecho películas, se escribieron libros, donde muchos recordarán que un avión uruguayo, eh, que llevaba a un equipo de rugby hacia Chile, cayó es decir, en la cordillera de los Andes. Bien, los sobrevivientes pasaron por penurias horribles, digamos, aquellos que sobrevivieron, en la soledad de un paraje totalmente
duro, inhóspito, hostil, donde afrontaron avalanchas de nieve que mató a parte de los que ya habían sobrevivido, pero donde el tema que más ha sido conocido fue el hecho de que para sobrevivir tuvieron que eh, alimentarse de los cuerpos de las personas fallecidas. Bien, esto es algo de pronto una experiencia que nos pone eh, más allá de los límites, más allá de los límites, porque hay una idea y todo un tema ahí respecto del canibalismo que está trabajado por Freud. Pero lo que yo recuerdo es que estos muchachos de un equipo de rugby y que, bueno, todos tenían una formación religiosa, católica, cuando volvieron, que ya la gente intuía, porque fue una sorpresa para el mundo que de repente los encontrasen, se había abandonado la búsqueda. Cuando volvieron dieron una conferencia de prensa y en esa conferencia de prensa, de entrada, yo era chico pero lo recuerdo muy bien, uno de ellos llamó a ese momento, utilizó la expresión esa comunión íntima, aludiendo en el sentido de que fue una experiencia que los unió a todos y donde la referencia a la comunión es una referencia a, vean, comer el cuerpo de Cristo, donde había una apelación a una narrativa religiosa, a símbolos religiosos, y evidentemente nombrar eso que les pasó como una comunión íntima, eso es hacer una metáfora, eso es, digamos, poetizar, embellecer, también velar, por supuesto, velar, velar. Alguien diría, bueno, es un modo de defensa. Sí, claro, por supuesto. Eh, ¿Cómo hacer lo intolerable? eh, no sé si tolerable, pero sí narrable, que se pueda contar, es decir, esa historia. Hay experiencias Hay experiencias que tal vez solo a través de la poesía pueden ser contadas. Uno puede, bien, referir los hechos desde un punto de vista informativo, histórico, decir que en Auschwitz, bueno, pasó esto, lo otro, tantas personas murieron de este modo, de este otro, y qué sé yo, pero la información histórica, el relato histórico pretendidamente objetivo o reducido a una pura información de datos, que sería un relato más bien metonímico, no da cuenta de lo que es haber pasado por ese infierno. También estos sobrevivientes de esta tragedia de los Andes también pasaron por un infierno porque, bueno, fue algo terrible tener que alimentarse eh, de cuerpos de personas fallecidas y que además eran personas fallecidas que ellos habían conocido. Y bien, esto era algo muy, muy fuerte. Entonces ahí, a veces la religión puede ser una forma de la poesía, del mismo modo que la historia. La historia no solamente es una recolección de datos o una verificación de datos, pues la historia puede tener un sesgo literario o puede tener un sesgo poético. La poesía habita en muchas disciplinas, a veces inesperadamente. Eh, Acá quiero hacer referencia a otra experiencia, que es la experiencia de la Guerra de las Malvinas, que, bien, los, eh, los hombres que estuvieron allí, tanto los conscriptos como, es decir, como los
sociales, los que estuvieron no en el continente, sino en las islas, eh, quienes vivieron lo que allí sucedió. Eh, bueno, en cierto modo empieza a haber algunos relatos de ellos, pero no sé si hay un relato en la historia argentina, un relato que dé cuenta de la perspectiva de ellos, de la perspectiva sí, de los excombatientes. Ustedes saben que los que volvieron, bien, según el libro de Pablo Camogli, que se llama Batallas de Malvinas, que es un libro que se centra en el aspecto militar, piensen que allí, bien, los soldados afrontaron temperaturas de 20 grados bajo cero, nevadas, lluvias, hambre, frío, eh, estar en pozos de zorro inundados, enfrentaron bombardeos permanentes de parte del adversario y donde hubo batallas en las que se combatió cuerpo a cuerpo, lo cual es muy fuerte eso, y combatir cuerpo a cuerpo y combatir a la bayoneta. Ya de por sí el hecho bélico, digamos, de combatir es algo terrible. Eh, el duque de Wellington, que fue quizá el militar de tierra más destacado en la historia de Inglaterra, decía que lo más terrible después de una batalla perdida es una batalla ganada. O sea que la batalla siempre, de algún modo, deja heridas, deja heridas. Ahora, la cuestión es cuando ese combatiente puede o no meter, eh, meter su experiencia, historizar su experiencia dentro de un relato o dentro de una narrativa que lo pueda apoyar. Eh, Pablo Camogli dice que oficialmente eh, hay 350 excombatientes que se suicidaron después de la guerra. Los, los centros de veteranos, dice él, eh, dan una cifra más alta de 450. Igual son muchos, si uno piensa que la totalidad de los muertos en combate en la guerra fueron más o menos 600, de los cuales 300, por ahí mis cifras no son exactas, pero no importa, estoy tratando de ilustrar una idea. La mitad murieron en el hundimiento del Belgrano cuando fue torpedeado por el submarino, creo que el Conqueror, y bien, y los otros murieron en los combates de aire o de tierra, mayormente de tierra, eh, bueno, en una lucha muy encarnizada y donde llevaron a cabo una resistencia eh, que ha sido reconocida por los militares ingleses que estuvieron allí, pero que no sé si han tenido un reconocimiento por parte de la sociedad argentina. Y es para pensar toda este índice de suicidios tan importantes. A veces en lugares algo parecido pasó por ejemplo, con Vietnam en Estados Unidos, solo que allí a veces uno ve eh, el caso de un excombatiente de Vietnam que de repente un buen día salió a la calle o se subió a una azotea y empezó a disparar contra la gente. Bien, en lugar de suicidarse, mató a otros. Bueno, a veces ese pasaje al acto, en lugar de matarse a sí mismo, mata a otro, es una defensa contra la pulsión de muerte.
Pero básicamente, es decir, la pulsión de muerte es algo que tiene mucho que ver con el silencio, con el hecho de no poder meter la experiencia. La experiencia es traumática en la medida en que no puede ser alojada dentro de una narrativa que permita dar testimonio y dar testimonio de algo que de algún modo siempre va a ser enigmático y opaco, porque no quiere decir que a través de la narrativa poética lo traumático deja de ser traumático, lo inenarrable deja de ser inenarrable, porque seguramente cualquier relato que hagamos, cualquier relato mítico, histórico, narrativo, cualquier narrativa que apliquemos a la experiencia, es decir, los hombres que estuvieron allí, o los que pasaron por esa tragedia, o los que estuvieron en un campo de concentración, o en un centro eh, clandestino de detención. Eh, Bien, que haya una narrativa, eso no elimina el hecho de que hay algo inefable en los infiernos por los cuales un sujeto ha atravesado. En el caso de Malvinas, quizá la sociedad argentina, y digo la sociedad argentina, no hablo de un partido político o de tal o de cual gobierno, la sociedad argentina quizá soltó la mano de estos hombres, porque por un lado, desde un lado de la grieta, desde el lado, digamos, más liberal, que siempre buscó la inserción al mundo o desde una determinada perspectiva, digamos, podríamos seguir la tradición del Facundo de Sarmiento y decir, bueno, la civilización está en los países anglosajones, en Europa, es decir, etcétera, etcétera. Bien, y la barbarie es lo propio, quizá es uno de los casos donde lo bárbaro es lo propio y lo civilizado es lo ajeno, al revés de como era para los griegos. Bien, dentro de esa narrativa histórica liberal, la Guerra de Malvinas es un episodio que más bien querrían olvidar, que de repente, eh, justamente, es decir, un gobierno militar, un gobierno que implementaba una política neoliberal y supuestamente decir de apertura al mundo, eh, de pronto se le fue de las manos a los sectores políticos civiles que sostenían esa dictadura militar y que siempre apelaron a los cuarteles para imponer sus políticas neoliberales. Y bien, de algún modo no aparecía como una mancha. Pero del lado, digamos, del lado progresista, también apareció una dificultad para integrar a los excombatientes, porque no tuvieron el mismo estatuto que tuvieron las víctimas del terrorismo de Estado, los desaparecidos, no tuvieron el mismo estatuto o el mismo relato eh, en el cual el relato que se ocupó de la experiencia horrible de esos que sufrieron el terrorismo de Estado, pareciera que el hecho de haber sido soldados los hubiera dejado pegados, es decir, a la historia de la dictadura, pareciera que cualquier reivindicación del valor o del coraje que tuvieron estos hombres al resistir allí, estos hombres que con razón uno podría llamar chicos a muchos de ellos porque tenían 18 años, pero no dejaron de ser también hombres que fueron llevados allá sin que nadie les preguntase su opinión. Eh, pero cuando alguien combate con mucha energía y con mucho valor, de algún modo hay algo que va más allá de las órdenes o de la obligación que se le impone el verticalismo que es inherente a
a la estructura militar. Entonces, eh, hay una investigadora del CONICET, Verónica Tozzi, que hace una referencia al episodio de Malvinas como los excombatientes como cayendo en un limbo némico. Utiliza esta expresión que me parece muy acertada, un limbo némico, como en una zona no quedan ni de un lado ni del otro de la grieta, quedan en el medio, es decir, en el abismo, en el foso, sin un relato o sin una narrativa, es decir, que los sostenga. Tal vez algunas personas, quizá algunos excombatientes, hayan escrito algo o se empiece a escribir algo eh, sobre la experiencia de Malvinas, que fue una experiencia eh, uno podría decir también, en cierto sentido, traumática para la sociedad argentina, porque, y acá hay que diferenciar, en la historia argentina, la experiencia de la dictadura militar de 1976 marca un antes y un después. La experiencia de los desaparecidos, de los 30.000 desaparecidos, de los centros clandestinos de detención, del plan sistemático, de la apropiación de bebés. Bueno, eso marca un nunca más, eh, un nunca más que hay que ver si es un nunca más, porque yo estoy hablando hoy es 30 de agosto de 2020 y ha habido políticos o periodistas que mencionan, por ejemplo, la posibilidad de un golpe de Estado o del retorno de una dictadura militar, es decir, en Argentina. Algunos hablándolo con, digamos, con cierto temor o prevención o amenaza, otros con cierta franca nostalgia. A mí no me cabe la menor duda de que hay una parte para nada desdeñable en cuanto al número de la sociedad argentina que tranquilamente estaría dispuesta a volver a una dictadura militar. Lo cual no quiere decir que eso vaya a ocurrir, porque también hay una parte muy importante de la sociedad argentina que no está dispuesta a eso. Pero el caso de la Guerra de las Malvinas es un caso que pareciera más difícil de ubicar dentro del relato. Y es cierto que es difícil de ubicar dentro del relato, porque fue el acto de una dictadura militar eh, dentro de una tradición histórica liberal netamente pro-británica y pro-Estados Unidos, y que de repente el brazo armado de la oligarquía pareciera como si se hubiera independizado, como en el cuento de Cortázar, No se culpe a nadie, donde hay un hombre que se pone el pullover y una de sus manos se independiza y lo mata. Eh, bien, hubo algo ahí que desconcertó, que rompió, que quebró a la tradición liberal. Pero también del otro lado, del lado del sector progresista, pareciera que no se puede rescatar con una valoración el esfuerzo de estos hombres porque, por un lado, eh, pareciera como que hacer eso, y no digo que no haya razones para la dificultad, porque pareciera como que hacer eso es reivindicar la guerra, hacer eso es reivindicar la dictadura militar, o que hacer eso es reivindicar un fanatismo o un nacionalismo fanático. Yo quiero recordar acá dos cuestiones. Una, el hecho de que Lacan ponga en uno de sus ejemplos de fin de análisis la novela El guerrero aplicado de Jean Paulhan, no de fin de análisis, sino como de la posición de un sujeto analizado, que es alguien que, bien, por lo pronto el libro de Jean Paulhan es
libro de un escritor, es una obra literaria y es alguien que da testimonio de lo que vivió, da un testimonio ficcionalmente de lo que vivió en la Primera Guerra Mundial, porque Jean Paulhan estuvo en la Primera Guerra Mundial y que fue una guerra muy traumática. Eh, Uno diría todas las guerras. La Primera Guerra Mundial fue una guerra que marcó, rompió, rompió profundamente una tradición histórica de la sociedad europea. Fue un acontecimiento traumático, quizá tal vez más traumático que la Segunda Guerra Mundial, por razones que ahora no vale la pena analizar. Pero en esa novela, el sujeto, el guerrero aplicado, es alguien que cumple con su deber, que, que pelea, pero que pelea sin, eh, digamos, sin un odio al enemigo, también sin un fanatismo, combate con cierto desapego o cierta distancia respecto de todo ideal o respecto de toda grandilocuencia, pero cumple, es decir, con su deber. Lo mismo o algo muy parecido encontramos en un texto, uno de los textos religiosos más importantes de la humanidad, que eh, es un texto de la India que se llama el Bhagavad Gita, no sé si lo pronuncio bien, pero que es la posición de un guerrero que se ve llevado, y acá en una guerra civil, ante la consideración que él hace de decir, bueno, lo insensato de esa batalla, bien, llega a la posición de, estoy simplificando mucho porque hay una filosofía muy profunda ahí y que me excede totalmente porque no soy alguien que conozca tan bien la sabiduría de esta cultura, pero que él lleva a cabo la acción, pero con cierto desapego respecto de los frutos de la acción, ¿no? Cierto desapego respecto de los frutos de la acción. Bien, eh, pero hay un relato, es decir, ahí, también literario, que tiene un valor porque es un texto religioso, pero es un texto religioso que también es un texto literario. También uno puede tomar la Sagrada Escritura desde un punto de vista literario, del mismo modo que la historia puede ser tomada desde un punto de vista literario. La historia siempre tiene algo de ficcional o tiene algo de poético. Y por eso la verdad, dice Lacan, tiene estructura de ficción. Y la verdad es un tratamiento del trauma. eh, la verdad es una ficción, pero es una ficción que toca lo real, toca lo imposible de decir. Eh, en el caso de Malvinas, aparte de lo que puede ser eh, la construcción de un relato individual, personal, para cada uno, eh, aparte de eso, todavía quizá falta un relato en la historia argentina o un relato para la sociedad argentina de dónde ubicar eh, el sacrificio de estos hombres. Y utilizo acá la palabra sacrificio eh, tratando de no engancharme mucho con la connotación religiosa que pudiera llegar a tener. Eh, Sin duda fue una tragedia, pero ya la tragedia es un género literario, es decir, también. Ya plantearlo en términos de tragedia ya es empezar a poetizar la situación de quienes estuvieron en ese infierno. Falta tal vez un relato sobre eso en la sociedad argentina, aunque yo quisiera decir dos cosas nada más. Una es que a mí no me cabe la menor duda de que muchos argentinos, o una parte de la sociedad argentina, si pudiera, si las condiciones políticas lo permitiesen, volvería a tocar la puerta de los cuarteles.
Pero me parece que el hecho de Malvinas es, yo lo imagino así, yo no sé si me equivoco o no, eh, los muertos en Malvinas, y dentro de los muertos ubicaría también a aquellos que se suicidaron después eh, después del infierno de la batalla. eh, Considero que murieron de las heridas traumáticas que que dejó esa experiencia. Yo creo que entre el civil, porque todos los golpes militares han sido de inspiración civil, todos, sin excepción, los de 1930, 1955, eh, 1966 y 1976. Tal vez el de 1943 es una excepción, es decir, ahí, pero todos los golpes militares, en todos ellos fueron de inspiración liberal o neoliberal, se llevaron a cabo para instaurar políticas neoliberales y fueron todos inspirados por una parte de la sociedad civil. Eh, y que también el hecho de que fuesen dictaduras, eso impedía eh, que la sociedad civil se hiciese cargo de su participación, porque hubo 50 años de dictaduras militares en la Argentina. Bueno, uno no puede echarle la culpa, decir, bueno, fueron las Fuerzas Armadas. Sí, fueron las Fuerzas Armadas, pero uno diría, la sociedad argentina no tuvo nada que ver, es decir, en eso, 50 años de dictaduras militares y montones de años de gobiernos conservadores con una democracia sumamente dudosa. Y esto, y esto dicho por un mismo conservador, Carlos Pellegrini, que es una figura del liberalismo, que en su discurso de 1906 dijo que la Constitución era una farsa, que nuestra forma de gobierno no era ni representativa, ni republicana, ni federal, que todo lo que los conservadores habían armado era una farsa de democracia. Y lo dice así en su discurso Carlos Pellegrini, quizá una de las figuras más destacadas del liberalismo argentino, pero que se ve que algún arrebato democrático había en este hombre. Bien, tal vez quizá la elección de Mauricio Macri o el caso de la presidencia de Menem es un poco más compleja, pero sobre todo decir, en el caso de la elección de Mauricio Macri me parece importante en la sociedad argentina porque el pueblo argentino, aunque sea por un muy escaso margen, pero el pueblo argentino eh, eligió ese gobierno y que era un gobierno con un claro programa neoliberal. Y bien, entonces hay una parte de la sociedad argentina que esta vez debe hacerse cargo de, bueno, de haber votado, uno puede estar de acuerdo o no con eso, pero no le puede echar la culpa, es decir, a las Fuerzas Armadas, es decir, de eso, de esa elección que se hizo. Por eso a lo que yo voy es que si el día de mañana, ojalá que no, alguien quiere tocar la puerta de los cuarteles, eh, tal vez, eh, tal vez allí, y es una figura un poco, tal vez, dramática la que planteo, pero allí hay un centinela, hay un soldado muerto en Malvinas. Incluso los que se suicidaron, uno los puede contar como muertos en Malvinas. Y hay un soldado que está como centinela allí interponiéndose entre la puerta del cuartel y los civiles que siempre van a tocar esa puerta. Porque yo creo que después de Malvinas esa puerta se cerró. No sé si se cerró para siempre. Se cerró de un modo que no se había cerrado antes. Y mostró, hay otro nunca más en Malvinas. Malvinas representa otro nunca más. Yo creo que lo que
el episodio Malvinas significó para la sociedad argentina es algo que no ha sido lo suficientemente relatado o simbolizado eh, como lo fue en parte la cuestión del terrorismo de Estado, del cual todavía hay muchas cosas que estoy seguro que, es decir, falta contar porque, bien, los desaparecidos siguen desaparecidos, siguen sin sepultura. Y es todo un tema, el tema de los muertos sin sepultura, porque de algún modo el acto de la sepultura es un acto, el acto de los rituales funerarios forma parte de la narrativa. Es un modo de cerrar una historia. El ritual funerario tiene un sentido simbólico y narrativo y en cierto sentido un intento de reparación frente a lo que es irreparable, es decir, como la muerte. Y ahí que entonces hay muertos que claman eh, por su lugar en la historia, en estos dos episodios del terrorismo de Estado y lo de Malvinas. Yo creo que lo de Malvinas eh, ha sido menos explorado. Y lo último que quisiera decir es una reflexión que encontré en un libro de Elías Canetti que se llama El libro contra la muerte, y donde él dice, ¿qué pasaría si el día de mañana en la luna llegan hombres a la luna? Él lo escribe en una época donde todavía nadie había llegado a la luna, y llegan hombres a la luna y muere alguien. Y hay alguien enterrado en la luna, una persona, un ser humano enterrado en la luna. Dice, tal vez el día que haya alguien enterrado en la luna resulte algo más familiar, más accesible o tengamos una intimidad distinta con la luna a partir de eso. Como si cuando un lugar está sembrado por muertos, cambia de alguna manera su estatuto. Entonces pienso que esas islas, en las cuales yacen enterrados muchos soldados argentinos, bien, no son las mismas islas, no son las mismas islas incluso para sus habitantes y no son las mismas islas para nosotros tampoco. El acontecimiento traumático es un acontecimiento que marca un antes y un después. La cuestión es la construcción del relato del después.